Este capítulo especial, escrito y dibujado por Koyoharu Gotouge, sí es canon y aparece en el segundo fanbook. Sucede tras la batalla final. Goto entrevista a los demonios del otro lado del río Sansu con una pregunta personal y directa. ¿Qué se sintió al recibir el corte de cada respiración? El primer grupo de entrevistados son los golpeados por la técnica de respiración del agua. El primer demonio dijo que fue gentil o que se sintió mucha dulzura. Los demás están de acuerdo y agregan que de alguna manera fue soportable, más allá del dolor esperable. El demonio de la mano dice que Tanjiro no tenía malicia porque fue derribado en un instante, a lo que el demonio del pantano estuvo de acuerdo. Muy diferente de lo que describen de la respiración del viento. El primer entrevistado resume en una palabra lo que todos piensan: doloroso. Los demás siguieron quejándose y diciendo que duele como el infierno, que el dolor fue muy intenso, y el pequeñín dijo que si le preguntaban a él, Sanemi ya había sido demasiado exagerado. El quinto demonio responde que se sentía como si su atacante los odiara, a lo que uno contesta que lo entiende porque fue muy despiadado. De la respiración de la flor dicen que esa Hashira era una doncella celestial. Está rarísima la doncella celestial budista que encontré, y eso que era la más linda. Pero la cuestión es que es una especie de diosa que a veces bajaría a la tierra. Otros entrevistados aluden a que la forma en la que sucedió fue muy gentil, que fue suave y que ella olía rico, y que tuvo palabras buenas antes del final, entonces se sintió como que irían al cielo en vez del infierno. Para contrastar totalmente con su hermana, absolutamente todos se quejaron de la respiración del insecto, menos uno. La hija de las arañas maldice haberla subestimado porque Shinobu era muy pequeña, y encima sus ataques eran simplemente estocadas. Los demás demonios dijeron que fue un nivel de dolor que nunca habían experimentado antes, y que fue totalmente deprimente escuchar los efectos del veneno. Doma dijo que está bien, ya que ella era hermosa, así que lo dejaría pasar. Incluso, en la versión en español, les dice que la perdonen. Y no sé qué hace ahí si no murió porque Shinobu lo haya cortado. Metido. Cuando respondieron sobre Hyomei, el primero de los demonios dijo que estaba tan asustado cuando lo vio que se hizo en los pantalones. Otro entrevistado dice haber estado totalmente confundido, porque cuando vio a ese cazador quería llorar, y sin embargo era el cazador el que estaba llorando. Y si yo viera una montaña de 2,20 metros, con la pierna del tamaño del torso de alguien, llorando y rezando, mínimo, yo también me largaría a llorar. ¡Ay, qué gato tan bonito! ¡Ay, qué gato tan bonito! Otra vez está llorando. Kokushibo dijo que se parecía a los reyes benevolentes, que son dos famosos guardianes de Buda. Varios coinciden en que Rengoku fue demasiado genial, y que no era tan malo fallecer si era él el que iba a desvivirlos. ¡Por favor, señora, la de su discípula! ¡Cállate, a mí también! A mí también. Me encargaré de cuidar muy bien de ustedes. ¡El señor Rengoku es el jefe! Hakushi, anteriormente a Kasa, comenta que sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Era refrescante como un cielo azul en verano. A lo que el bebé demonio le dice que comprende ese sentimiento. Y también vemos a Koyuki a su lado, acompañándolo en el infierno. En este punto ya podemos decir que la traducción no es exacta. En vez de referirse explícitamente a ser desvividos por una técnica de respiración, podría también leerse como golpeado por o experimentar ser golpeado por, y no estar hablando exactamente de un golpe mortal. Los demonios que se cruzaron con la respiración de serpiente señalan que el estilo se sintió doloroso. El demonio furro dice que fue una extraña forma de cortar a alguien. Hace referencia a que literalmente lo cortó de forma transversal, seccionado. Así que no sabía qué nombre darle a eso. Y yo tampoco. Otra cosa que remarcan es que además de los cortes oblicuos, dolían mucho los crueles comentarios de Iguro. Uno de ellos afirma que prefería haber sido cortado por la respiración de flores, y otro coincide completamente. La respiración del amor los dejó enamorados. Si Obanai escuchara lo que dicen de Mitsuri, estoy segura que los mandaría al infierno en todas sus próximas vidas. Los entrevistados dicen que hizo palpitar su corazón, que todo el tiempo estuvo emocionado, que fue bastante dulce y amargo a la vez. Uno de ellos cuenta que en ese momento pensó que se enamoraría. Y el último dice que Mitsuri se disculpó al final y entonces él pensó que ella se había interesado un poco en él. ¡Ay, no sé qué me pasa! ¡Trágame tierra y escúpeme muy lejos!
Entre los desvividos por respiración sonora, una afirma haber recibido un corte totalmente limpio, mientras que otros dicen que para ser un grandulón se desplaza muy en silencio. Hyutaro comparte esta última opinión, mientras que Ume comenta que le hizo pensar que los ninjas eran reales, antes de añadir que odia a Tengen. Tú te caíste de chiquito, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Los demonios tocados por respiración de niebla coinciden en que Tokito los hizo sentir patéticos. Hyoko dice odiar a ese niño malcriado. Un demonio afirma que hirió completamente su autoestima y otro refunfuñaba porque no quería perder contra un niño. También cuentan que su mirada fría e impasible lo hizo llorar. Mientras que otro afirma que Tokito lo miró como quien ve una piedra en el camino cubierta de vómito. Hubo 2 entrevistados que se encontraron con la respiración del sol. Musan, recuperado temporalmente de la Vichy, que es el nivel más bajo y el peor del infierno en el budismo, dice rotundamente que fue desagradable. Y su opinión es reconocida por Hantengu, quien dice que su señor está en todo lo correcto, porque esos cazademonios fueron los peores al haber sido muy doloroso y que sus heridas no sanarían por completo. Goto comenta que desde la mitad ya fueron puras quejas, pero bueno. De repente escucha que lo llaman por su nombre, y finalmente abre los ojos. Los Kakushi que lo rodean estaban muy preocupados pensando que había fallecido. Le dicen que tenga más cuidado y que vea por dónde camina. Resulta que Goto resbaló y se golpeó la cabeza contra una roca, quedando inconsciente, a lo que está un poco preocupado y enojado por haber terminado en el infierno. Como dato curioso y premio por haberse quedado hasta el final, quiero decirles 2 cosas. La primera, que en el budismo, el infierno se llama Naraka, y no es un lugar de castigo eterno, sino un reino de sufrimiento temporal dentro del ciclo de reencarnación. Se accede al Naraka por la acumulación de karma negativo. Pero cuando el karma negativo se salda, reencarnan. La segunda tiene que ver con esto que les comenté. Hay un spin-off escrito por la mangaka que revela la vida escolar de todos los protagonistas. Están Hakushi y Koyuki, Doma y por supuesto todos los otros personajes. Incluso Hakushi es amigo de los Hashiras. Y conserva cosas como seguir llevándose mal con Doma. Y es muy popular por casarse a una edad muy temprana con Koyuki. Así que aunque sea otro universo, prefiero pensar que son las historias de las reencarnaciones de ellos. La obra se llama Kimetsu Gakuen. Hasta el próximo video.